Hola hermanos y amigos, hoy no vamos a hablar de los salmos, hoy vamos a hablar de otro tema. Voy a hablar de un tema que prediqué en la iglesia. El nombre de mi iglesia es Jehová es mi luz y mi salvación, en un ministerio internacional de la ciudad de León. Ahí prediqué este tema y ahora se los voy a compartir a ustedes. Se llama el arrepentimiento. Arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en volvernos del pecado y rendir nuestras vidas a Dios. El arrepentimiento comienza con el llamado de Dios, cuando nos abre la mente para que podamos entender correctamente las sagradas escrituras. Luego debemos pedirle su ayuda y comenzar a estudiarla. ¿Qué dice Jesús del arrepentimiento? Busquemos en la Biblia Lucas 5:32. Y así dice la palabra: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús enseñó que lo más importante para nosotros debe ser entrar en el reino de Dios. En Mateo 6:33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos el reino de Dios, todos los demás nos añadirá el Señor. Lo que necesitemos, Él nos dará, si ponemos en primer lugar a Dios. ¿Qué pasa cuando uno se arrepiente? Vamos a ver cuáles son esas características cuando uno se arrepiente. Número 1, hay convicción. La convicción de que hemos hecho lo malo crece en nosotros. En Juan 16:8 dice: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Número 2, hay tristeza según Dios. No toda tristeza es según Dios. En 2 Corintios 7:10 dice: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ejemplo, muchas veces los que son culpables de algún crimen lloran y se lamentan como si se les partiera el corazón. Pero es solo porque sufren los resultados de su comportamiento, no es que estén arrepentidos de su pecado. Judas Iscariote estaba tan triste que se ahorcó, pero no se arrepintió ni volvió a Cristo para recibir el pecado. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, y la del mundo produce muerte, como la de Judas Iscariote. Pedro, al contrario, se arrepintió amargamente, dice la Biblia, y buscó el perdón y fue perdonado. Las personas que se arrepienten verdaderamente sienten esta tristeza por haber pecado contra Dios y no porque fue descubierto su pecado. Número 3, hay confesión. Una sensación de vergüenza y humillación acompaña al verdadero arrepentimiento por el pecado. El que está verdaderamente arrepentido quiere confesar sus pecados para librarse de ellos, como sale en Proverbios 28:13. Y así dice la Biblia: El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Los que se arrepienten genuinamente hacen caso a este proverbio, pero es a Dios al que hay que confesarle nuestros pecados, porque Él es el único que puede perdonarlo, ya que Él nunca ha cometido ningún pecado. Y Dios es fiel para perdonar. Busquemos en Santiago 1:9. Así dice la Biblia en Santiago 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La característica número 4, se deja el pecado. Eso nos enseña Pablo en la Biblia, en Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos?, dice Pablo. Es una pregunta. ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, contesta Pablo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hace la pregunta Pablo. No podemos seguir en el pecado. Si ya lo dejamos, no podemos volver a hacerlo. ¿Verdad? En Gálatas 2:18 dice: Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si dejo de pecar, de hacer algo malo y lo vuelvo a hacer otra vez, transgresor me hago. Si soy mentiroso, vuelvo a mentir, soy transgresor, ¿verdad? Quinta característica, hay restitución. Quiere decir enmendar nuestras malas acciones para con los hombres. Por ejemplo, Zaqueo tuvo una buena actitud correcta cuando dijo en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo tuvo un cambio genuino y restituyó lo que había robado. Eso pasa en nosotros cuando nos arrepentimos de verdad. Es importante también pedir perdón a las personas que les hemos hecho daño. Es otra forma de restituir lo que hemos hecho. Característica 6. Hay un cambio de corazón. Es necesario tener un cambio de corazón para que las personas experimenten el arrepentimiento verdadero. Cada vez que alguien se arrepiente verdaderamente, va a experimentar un cambio de voluntad, de sentimiento y un cambio de actitud hacia el pecado y la justicia. En verdad es un cambio de corazón. El número 7, el poder convincente del Espíritu Santo. Una de las misiones principales del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Eso sale en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El sentimiento de tristeza y el peso en el corazón del pecador antes de arrepentirse es el resultado de la obra del Espíritu Santo en su corazón y en su conciencia. Número 8. El arrepentimiento es un mandato. Dios manda que nos arrepintamos. En Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Jesús lo dijo también en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles también predicaban de arrepentimiento en Marcos 6:12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Todos predicaban acerca del arrepentimiento y lo ordenaban como un mandamiento esencial en la fe cristiana. Dios manda que se enseñe acerca del arrepentimiento en todas las naciones. Busquémoslos en Lucas 24:47. Y que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es necesario predicar el evangelio en el nombre de Jesús para que se arrepientan en su nombre, como Él lo manda. Es Jesús el que le está diciendo a los discípulos acerca de que se arrepientan en su nombre. Es en el nombre de Jesús, no es en ningún otro nombre, solamente en el nombre de Jesucristo tenemos que arrepentirnos. Por eso es que hacemos esa oración de fe para arrepentirnos de nuestros pecados, sean limpios con la sangre de Jesús y así seamos salvos y cumplamos con todos estos requisitos para tener un verdadero arrepentimiento. Ahora ya saben cómo arrepentirse verdaderamente. Ya estudiamos lo que es el arrepentimiento. Es necesario que lo aprendan. Pueden volverlo a ver el video y aprender qué es lo que es el arrepentimiento. Dios bendiga a sus familias, Dios bendiga sus hogares, Dios bendiga sus matrimonios, sus niños, sus nietos. Todo lo que tengan sea bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.